y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Él es el Rey. Amén. Y vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Y el gozo de sus hijos empieza aquí en la tierra. Porque aquí empieza la adoración, la alabanza, el servicio, porque allá no hay más llanto ni dolor, hermanos. Sino va a ser gozo. The Lord starts here because over there when we go, there's no more pain or anything like that. Amén. Sino gozo y paz en el Espíritu. Just peace and joy in the Spirit. Y podemos cantarle aleluya, Señor. Sing to the Lord. Hallelujah. Te damos gloria a ti, Señor. We praise you, Lord. Levante sus manos, hermano. Let's lift up our hands. Aleluya. Levante sus manos hacia las manos. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso.
gozan en tu presencia, Dios. Y cantamos a tu santidad, Señor. Glorias a ti, Dios Santo, aleluya. Historia. Y esta historia se basa en alguien que con su familia estaban muy felices, estaban planificando su futuro junto con sus hijos, y iba el padre para su trabajo, pensando, agradeciendo por la familia que tenía, pensando en lo que se iba a estar haciendo más adelante. Ya su carrito estaba algo pasado de moda, le estaba fallando, y llegó a su trabajo, pasó el día, un día duro, un día que le llevó largas horas, y ya para cuando terminó estaba algo oscuro. Salió para agarrar su vehículo, cuando en esos momentos se le aparecieron dos asaltantes. Al él abrir la puerta de su carro, llegó uno por un lado, lo empujó y lo mandó para el lado del pasajero, ocupó el lugar de chofer, y el otro asaltante se sentó detrás con armas en sus manos, sabiendo que había sido el día del cobro. Con la misma se dirigieron hacia el banco. Allí en el banco le sacaron todo el dinero que él tenía en su ahorro, y de ahí se lo llevaron a un lugar oscuro, apartado. Le dieron una golpiza, lo dejaron como muerto, y allí como a las 2 horas, después de haber estado todo ese tiempo allí tirado, alguien iba pasando y escuchó un quejido. Inmediatamente corrió y miró la condición de este hombre y llamó a la policía. Vinieron la ambulancia, se lo llevaron para el hospital. Allá llegó al hospital con huesos quebrados, heridas, le dieron puntadas, moretones, y avisaron a la familia lo que había sucedido. Esta historia para darnos cuenta de que hay gente que no tienen piedad de nadie. Cuando se trata de robar, cuando se trata de abusar, no las piensan. Y esta historia la inventé yo porque les quiero hablar de aquel samaritano que se encontró por el camino a alguien que estaba en esa situación, lastimado. Pero allí en el Levítico 19, 17, 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Y la historia la vamos a encontrar allí en Lucas 10, 25. Lucas 10, 25
en adelante dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense qué pregunta tan interesante y tan profunda. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y ya leímos allí un pasaje anteriormente, allí en Levítico. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Creo que no es una pregunta cualquiera. Creo que nos va a dar allí algunos datos para que podamos entender qué es heredar la vida eterna. Y conocemos 2 cositas fundamentales de las que este hombre dijo. Primero, ¿qué hay que hacer? Amar a Dios. Amar a Dios y después amar al prójimo. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Creo que ¿cuántos quieren participar de la vida eterna? Amén. Hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y como dice la palabra, pues algunos dicen que aman a Dios y al prójimo ¿qué? Y si no amas al prójimo a quien tú ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Del que menos se pensaba que iba a atender aquella necesidad, ese fue el que hizo la obra. Aquel samaritano, aquel personaje que lo tenían como algo inservible de alguna manera, lo tenían echadito allí para un lado y pasaron por allí 2 personajes muy conocidos
Y vamos a ponerle a estos dos personajes dos religiosos. Pero después vamos a darnos cuenta de otros detallitos que podemos darnos con claridad allí, verlo en la palabra de Dios. Ahora, este hombre lo podemos comparar a otro que está allí en Hechos 10, 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Era judío Cornelio? ¿Era judío Cornelio? No. Tampoco. Era un soldado italiano o romano. Bueno, italiano al tiempo de hoy que le decimos, pero romano como se conocían. Este hombre dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando leemos en la Biblia a través de la historia, podemos reconocer personajes en el Antiguo Testamento como reyes que tuvieron piedad, tuvieron misericordia de la nación de Israel. Sí, amén. Tuvieron misericordia de algunos personajes que conocemos. Entonces, podemos ver que gentes que no en realidad son israelitas, eran gentes piadosas. Amén. Estuve buscando allí con respecto a la palabra piedad. Piedad o pietas en el griego, virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. Acciones impulsadas por el amor que se siente por otros y la compasión hacia el prójimo. Y esto lo agregué yo. Es un estilo de vida que debe haber en cada creyente. Es un no al ego. En el hebreo es la palabra yesed, un amor de pacto que es santo, constante y fiel. Y por lo tanto, hermanos, al ver que gentes que supuestamente no eran judíos, pero sí eran piadosos. Y es algo que el Señor tiene en cuenta cuando ve personas piadosas que se mueven hacia los problemas de los demás. ¿De cuántas maneras se puede mostrar la piedad? Vamos a Romanos 15, 1. Vamos a mirar algunos detallitos por aquí. Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En el 5 dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
esto nos corresponde a todos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Romanos 14, 13 dice así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el 19, ya lo leí, perdón, me salté. Entonces el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo esto abarca ¿qué? La piedad. Todas estas cosas abarca la piedad. Dice allí en el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Tito 2, más adelantito, del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Podemos mirar aquí en estos versículos características que tal vez la palabra piedad no está clara, pero en las acciones sí lo son. Por lo tanto, ¿qué debe ser un hijo de Dios? El hijo de Dios debe ser piadoso. Y es algo que hoy en día estamos mirando, hermanos, que se está alejando cada vez más de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. La gente ya no tiene respeto. Y estaba observando algo curioso porque me llamó la atención de el título de este video: las leyes en Rusia. Algunas leyes en Rusia. Y hay leyes en Rusia que por eso le digo, me llamó la atención porque se trata de un país socialista, ¿no? Y una de las leyes que hay en Rusia es que cuando hay alguien que, una mujer o un anciano, una persona tal vez con algún tipo de problema y sube al camión, al bus, si hay alguien allí, el camión está lleno y hay algún hombre sentado, le debe ceder el puesto a esa persona. Lo tienen por ley. Lo tienen por ley. Y yo recuerdo en una ocasión en Cuba que subimos al bus y mi esposa tenía como 7, 8, 9, no sé cuántos meses tenía, pero se le veía, porque ya usted ve, al principio no se le ve la pancita, pero ya después se nota. Y ahí había un asiento que era específico para las mujeres embarazadas y allí había un señor sentado. Pues pensamos
que se iba a poner de pie al mirar que aquel asiento era para una persona embarazada, que por lógica debe ir sentada. No. Pues el Señor cerró los ojos y se hizo como que no había visto nada. Es cosa que estamos mirando en la sociedad hoy en día. La gente ha perdido la piedad, ha perdido la consideración hacia los demás. Como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta todas estas cositas. Quiero que veamos ahora estos versículos también. Allí en 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habrá una apariencia. Y cuando se trata de apariencia, esto se nota mucho en la plática. En la plática hay mucha gente que son muy consideradas, pero cuando llega a la práctica es cuando allí se acabó la consideración hacia los demás. ¿Qué dice al final de este versículo? A estos evita. Yo creo que no vamos a sacar provechos, creo que nos vamos a sentir muy mal cuando nos encontramos con personas así. Necesitan de la salvación, claro está, y se puede aprovechar la oportunidad, hermano, pero yo creo que en los trabajos hemos conocido más de una persona con estas actitudes, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido una persona que de veras es como para bien lejos de mí porque son groseras, dicen malas palabras, andan en chismes, andan en problemas? Aquí hay una solución. ¿Qué dice la palabra? A estos evita. Acercarse a una persona que tiene estas condiciones para que posiblemente te saque de las casillas, mejor, lo más lejos que se pueda de nosotros es lo mejor. A estos evita. En el 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ni comen ni dejan comer. Cuando ven que uno está llevando a cabo una buena acción, lo toman a lo malo, se burlan, andan diciendo cosas de uno. Esto es lo que podemos mirar aquí. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos que pagar las consecuencias. Vamos a pagar las consecuencias porque no somos igual que ellos. Entonces nosotros somos los malos y ellos son los buenos. 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. preparado para toda buena obra. Esto nos Aleluya. debe hacer reflexionar nuestras vidas, hermanos. ¿Qué tantas buenas obras estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanta consideración tenemos hacia los demás? Hoy hemos recogido una ofrenda porque queremos mostrarle a nuestra hermana Lolita que la amamos. Amén. Pero eso quiere decir que hay piedad en nuestros corazones hacia las necesidades de los demás. Aleluya. Estamos viviendo en unos días difíciles, muchos han perdido sus trabajos, muchos por ahí tienen necesidades que se han presentado que no estaban en sus listas, y es por ahí donde nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ser piadosos los unos a los otros. Estos son buenas obras que enseñan la palabra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En una de las citas que leíamos allí en Romanos, habla de aquel que es fuerte, que es lo que debe hacer. Hay que ayudar al débil. Hay que ayudar al débil. Miren, hermanos, es cosa como que tal vez a algunos les pueda molestar, pero tenemos que aprender de lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos estamos reuniendo una vez a la semana. No estamos contando con el Zoom porque sentaditos allí, algunos hasta acostados en la cama, unos comiendo, tomando cafecito, todas estas cosas. Bueno, pero hemos estado en esta situación de reunirnos en esta carpa aguantando frío, pero qué bueno que al menos estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. Cuando miramos lo que están pasando otras personas por ahí, las enfermedades, estaba escuchando de una familia que se reunieron al cumpleaños de una persona. 12 personas se reunieron de la familia, las 12 se contagiaron con el COVID. Cuando fueron para la casa de los que estaban allí, que se juntaron con los otros 3 que forman parte de la familia, contagiaron a aquellos, o sea que fueron 15 en total. En un ratito se contagiaron todos. Si para las cosas malas se contagian tan fácil, debiéramos contagiarnos para las cosas buenas. Aleluya. Aquí estaba hablando la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Habla de el débil que debe ser fortalecido por el fuerte. Tenemos para reunirnos aquí y hemos proclamado, ¿será importante el orar los unos por los otros? Amén. ¿Cuántos han estado orando por la hermana Angelita? Amén. Ayer pasamos inmediatamente que supimos la noticia que se había puesto más malita, pues avisamos, vamos a orar por la hermana Sí, amén. Angelita. Gracias a Dios, hoy está mejor. Gloria a tu Dios escucha nombre. la oración. Amén, amén. Orar es ser piadoso. Amén. Orar es amar al prójimo. Sí, amén. Entonces, piensan, hermanos, que no debiéramos, los que nos consideramos fuertes, porque yo pienso que hay unos cuantos que nos consideramos fuertes. Aleluya. Y si la oración es buena,
¿por qué no llegamos un poquito más temprano para orar por la necesidad de los demás? Gloria a tu nombre, Señor. ¿Será buena obra? Amén. ¿Lo mirará Dios como una manera de que aquí están mis hijos? Son piadosos como yo. Les recomiendo, hermanos, que pensemos en lo que nos enseña la palabra de Dios. No he querido meterme en estos versículos profundamente para que lo analicemos. No sé si habrán apuntado por allí y nos demos cuenta que allí estamos incluyendo lo que es la piedad, mirando la necesidad de los demás. Pero andamos pensando mucho en mí, en el ego, en el yo. Tenemos que ser piadosos. Yo creo que con 15 minutos que ustedes lleguen más temprano, no se va a morir nadie. Nadie. Pero sí van a ser muy bendecidos. Vamos a ser muy bendecidos. Dejemos las excusas, porque a los débiles les hace daño. ¿Me entienden? Si usted llega tarde y el que está débil, de la oración, como que no, es como que le da picazón, comezón, le da roncha. Pero si ve que los demás llegamos temprano, creo que se va a animar a llegar temprano. Pero si los demás, que supuestamente son fuertes, no llegan temprano para orar, para interceder, no se trata de un capricho. Se trata de una necesidad que hay en el pueblo de Dios hoy, de una manera urgente, hermanos. Aquí estamos y tal vez tenemos frío, pero estamos abrigados. Aleluya. Algunos vienen medio desabrigados, pero es porque quieren, no es porque no tienen chamarra ni colcha por ahí para taparse. Aleluya. Pero otros lugares no tienen lo que tenemos nosotros. No tienen lo que tenemos nosotros. Por lo tanto, pensemos en el débil. Démosles el ejemplo al débil para que se fortalezcan en la oración mirando nuestro ejemplo. Vamos a mirar allí, le puse pinceladas a los piadosos, a los que son piadosos. Vámonos allá a Proverbios 11, 20. Vamos a mirar allí. Amén. 11:20, ¿qué dice? Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos, mas los perfectos de camino son agradables. Mas los piadosos. Vamos a invertir allí esta palabra de la que nos estamos enfocando hoy. Mas los piadosos de camino, mas los perfectos de camino les son agradables. Esos son los piadosos. Ahora vamos ahí al 23. El deseo de los piadosos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El 24. Hay quienes reparten y le es añadido más. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que reparten? Los piadosos. Los que regalan, los que le dan a los demás, los piadosos. El
el 25, el alma generosa, o sea, el piadoso, ¿qué va a pasar? Será prosperado. Será prosperado. Y el que saciare, él también será saciado. El 27, el que procura el bien. ¿Quién es el que procura el bien? El piadoso. Buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. El que confía en sus riquezas, el 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los piadosos reverdecerán como ramas. Ahora el 30 dice, el fruto del piadoso o del justo. ¿Están conmigo, hermano? Amén. El fruto del justo, del piadoso, es Árbol de vida. árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Ciertamente el piadoso será recompensado en la tierra. Esto es, todas estas cosas que abarca el que es piadoso. Aleluya. Entonces, debemos ser piadosos. Sí, amén. Es Amén. algo que le corresponde a todo hijo de Dios. Sí, aleluya. Ahora, cuando pensamos en el piadoso, vamos allí a primera de Timoteo para reconocer al más piadoso de los piadosos. Primera de Aleluya. Timoteo 3. (14 al 16). Amén. Y dice el título allí, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y el 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Y quién fue el que se manifestó en carne? Jesucristo, el más piadoso de todos los piadosos, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. El más piadoso de los piadosos fue nuestro Señor Jesucristo, que miró nuestra condición, Sí, aleluya. se apiadó de nosotros y vino para darnos salvación. Y como la palabra de Dios nos enseña que debemos ser como Él, debemos ser como Cristo, ser piadosos, haciendo que heredaré la vida eterna. Es la pregunta de aquel fariseo. Les voy a terminar la historia que inicié al principio. Ya después de haber pasado todas estas cosas, este hombre, de haber sido maltratado, de haber sido robado, de habérsele dejado casi por muerto, regresó a la casa, se recuperó, pero allí salió en la prensa el problema, la aventura, la situación que él había pasado. Empezaron a levantarse fondos para ayudar a aquel hombre que le habían robado su carrito,
aparte de que le habían hecho todo aquel maltrato. Y empezaron a llegar las ayudas. Empezaron a llegar las ayudas. Y empezó a llegar el dinero. Y aquel hombre se pudo recuperar con salud, pero aquel hombre se pudo comprar un carrito nuevo. Aleluya. Porque la comunidad, al enterarse de la situación que había pasado, se apiadó de él. Y entre todos se reunieron y resolvieron la situación de aquel hombre que había sido maltratado. Para terminarle la otra situación. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Saben qué representa el samaritano? ¿Quién era el samaritano? Era el gentil. Es un gentil. ¿Saben quiénes son los que se han encargado de llevar a los perdidos, lastimados, golpeados, enfermos, atados? Nosotros somos los gentiles. Gloria a El Dios. pueblo judío, ellos nos encargan de predicar a Cristo como el único Salvador. Claro que no. Somos los gentiles que, como aquel samaritano, aquel buen samaritano, como dice allí la parábola, aquel buen samaritano, nos hemos encargado de llevarle. Y alguien un día también se apiadó de nosotros y nos trajo la palabra de salvación. El judío no se encarga de eso. Somos nosotros como gentiles los que nos estamos encontrando con gentes golpeadas, maltratadas, atadas y llevándosela allí al doctor. Pero este doctor no cobra. Aleluya. Este doctor se llama Jesucristo. Él sana toda enfermedad. Él es el que se encarga de traer salvación a nuestras vidas. Es el que se encarga de liberar a todo aquel que está cautivo. No cobra, no atiende gratuitamente. Él quiere vernos obrar, imitando el ejemplo que nos dio allí en Primera de Timoteo del 7, Primera de Timoteo 4 del 7 al 11, dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. En otra versión dice: desecha los cuentos, la burla de los demás. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Aleluya. Somos los gentiles. Gloria a Dios. Somos los buenos samaritanos. Amén, amén. Encarguémonos de ayudar a aquellos que están heridos, a aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Seamos como el mejor samaritano de todos los samaritanos, como nuestro Señor Jesucristo. Podemos aprender algo de lo que es ser piadosos. Podemos aprender, hermanos, a actuar como verdaderos creyentes, que nos debe caracterizar
la piedad, porque haciendo estas cosas heredaremos la vida eterna. Haciendo estas cosas heredaremos la vida eterna. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, en este día, que haya en nuestros corazones la capacidad de recapacitar en la necesidad que tenemos de ser piadosos. Aleluya. Tener en cuenta la necesidad de los demás. Ayudarnos mutuamente. Dice allí Pablo a Timoteo, ejercítate. Ejercítate. ¿Qué es algo? ¿Qué es ejercítate? Es algo que estamos Se hace practicando. constantemente. Es algo que debemos practicar. Después que se deja de practicar, nos volvemos flojos, nos volvemos oxidados, nos volvemos duros. Ejercítate en la piedad. Es algo que el Señor requiere de nosotros para que por esta acción heredemos la vida eterna. Aleluya. Señor Jesús, Gracias te damos, Señor. Bendito Dios, por enseñarnos, tu palabra Señor. Gracias, es sencilla, Padre. Sí, Señor. tu palabra Maravilloso Dios, es clara. todopoderoso y santo. Ayúdanos Te adoramos, a ejercitarnos Señor. Te alabamos. en la piedad. Toda la honra y la gloria es para ti. Ayúdanos a hacer el trabajo de ese samaritano, Aleluya. porque como gentiles que somos, Gloria a ti. tú has tenido piedad de nosotros. Gracias te damos, Señor. Nos encontraste, Señor, maltratados. Aleluya. Nos encontraste heridos, Gloria a Dios. pero nos has traído a tu reino Bendito celestial. eres, Padre maravilloso. Nos ha traído, Señor, al lugar Aleluya. más precioso que pueda haber en la vida, Bendito eres, Padre. que es ser un hijo tuyo, una hija tuya. Que como cristianos, Señor, podamos vivir con piedad hacia los demás. Santo. Que como cristianos, hijos tuyos, podamos, Señor, tener en cuenta a aquellos que están pasando por situaciones difíciles y extender nuestras manos en ayuda para ellos. Que tu amor sea mostrado en nuestros corazones, en nuestras mentes, al entender lo importante que es que nos amemos los unos a los otros. Que tengamos, Señor, piedad los unos por los otros. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Santo Dios. Aleluya. Bueno, ya la ofrenda se recogió Gracias, Señor. y sigamos orando por las necesidades, sigamos orando por nuestra hermana Angelita y orando por los unos por los otros, hermanos. Recuérdense, llegue temprano. 15 minutos va a ser una diferencia.